Hola, ¿qué tal? Me llamo Liliana Valladares y te doy la más cordial bienvenida a la asignatura de Sociología de la Educación 2. Seguramente a la hora de estar viendo este video ya has recibido de mi parte un correo electrónico en donde se describe en qué consiste esta asignatura, cuántas unidades de estudio la conforman, sus objetivos y el calendario de actividades con las fechas límite de entrega de cada unidad en su conjunto y de cada actividad en específico. Este video tiene el propósito de que repasemos juntos esta información que te llegó por correo y de explicarte de viva voz el sentido y contenido de la asignatura en general y de cada unidad de estudio. Podrás regresar a este video al inicio, en medio, al final de cada unidad de estudio para recuperar y no perder la secuencia lógica de este curso. Una de las primeras preguntas que nos surgen cuando estamos ante el inicio de esta asignatura de Sociología de la Educación 2 es ¿por qué es importante cursar esta asignatura en la formación del futuro o la futura pedagoga? Como aprendiste en la asignatura previa a esta, en Sociología de la Educación 1, todo proceso educativo es también un proceso social. En dicha asignatura pudiste analizar cómo diferentes maneras de entender a la sociedad conllevan también maneras diferentes de entender la educación y el papel que ésta cumple para la sociedad. También pudiste apreciar que el estudio sociológico de la educación es fundamental para que como futura pedagoga o pedagogo puedas nutrir tu reflexión y tus intervenciones en la acción educativa. En esta segunda parte, Sociología de la Educación 2, vamos a profundizar en el conocimiento de los procesos y de las funciones sociales de la educación. Ya hemos visto que la sociología de la educación permite a la pedagogía entender la dinámica social de lo educativo. En esta asignatura nos adentraremos ahora en distintas líneas de análisis sociológico relativas a, por ejemplo, la relación entre igualdad social y educación, entre trabajo, mercado laboral y educación, y transformación social y educación. Entre las preguntas que se hace la sociología de la educación en estas líneas se encuentran, por ejemplo, ¿colabora el sistema educativo a una mayor igualación social o reproduce la estructura de desigualdad existente en la sociedad? ¿Cuáles son los factores que explican a la escuela como un espacio reproductor de las desigualdades sociales? ¿Cómo explicamos el éxito educativo? En la línea de relaciones entre educación y trabajo, las preguntas que podemos hacernos son, entre muchas otras, ¿la evolución del mercado de trabajo se caracteriza por exigir siempre una mayor cualificación y formación en los trabajadores? ¿Los trabajadores están obligados a tener una mayor y más larga formación para lograr una inserción laboral y social satisfactoria? En la línea de formación de identidades y escuela, surgen preguntas como, por ejemplo, ¿cómo la escuela configura las identidades de quienes asisten a ella? ¿Por qué y cómo los valores de la cultura dominante se consideran los centrales para su reproducción en la escuela? ¿Qué cultura es la que ha de enseñarse en las escuelas? Hay muchísimas otras líneas de análisis sociológico y muchísimas preguntas de interés para el estudio social de la educación. Aquí solamente hemos mencionado algunas de ellas. Como profesional de la pedagogía, es fundamental que cuentes con capacidades analíticas y con un conjunto de elementos teóricos y metodológicos propios de la sociología de la educación, que son necesarios para comprender e intervenir en los problemas educativos actuales, considerando sus dimensiones sociales y culturales. Es importante reconocer el contexto de las situaciones educativas en las que nos encontramos para conocer sus características y naturaleza y conjuntar ese conocimiento empírico con lo teórico para buscar posibles explicaciones y soluciones. Las teorías sociológicas que revisarás en este curso tienen una función explicativa sobre la realidad y nos ofrecen interpretaciones diferentes sobre los fenómenos sociales, que nos permiten entender de mejor manera y reflexionar sobre las implicaciones de las acciones educativas que diseñamos, implementamos o en las que participamos, distinguiendo, por ejemplo, cómo las acciones pedagógicas
pueden orientarse a la reproducción del orden social existente o bien a su transformación y cuestionamiento del statu quo. ¿Cuál es la lógica del curso? Sociología de la Educación 2 es una asignatura de formación básica, en la que se te proporcionarán algunas de las herramientas conceptuales y metodológicas más relevantes de la sociología de la educación que han sido desarrolladas por autores contemporáneos. A lo largo del semestre podrás analizar, por ejemplo, en qué consisten las llamadas teorías de la reproducción y las compararás con las llamadas teorías de la resistencia. Analizarás una teoría de corte economicista, la teoría de capital humano, que hoy se encuentra presente en muchos discursos educativos, y finalmente reflexionarás sobre los aportes de un autor latinoamericano de enorme relevancia para la pedagogía crítica, cuyos aportes siguen más que vigentes. Los objetivos generales de la asignatura son los siguientes. Al finalizar el curso, se espera que seas capaz de analizar diferentes aportaciones contemporáneas derivadas de corrientes de la sociología de la educación como las de Louis Althusser, Bourdieu, Gramsci, Giroux, Schulz y Freire. Y, en segundo lugar, también analizar situaciones educativas contemporáneas a la luz de los principales postulados de algunas de estas corrientes teóricas contemporáneas, valorando sus limitaciones y alcances para comprender la realidad educativa. Esta asignatura se organiza en 5 unidades temáticas. La primera de ellas estará enfocada al estudio de la educación desde la perspectiva de las teorías de la reproducción social y cultural, y para ello revisaremos el trabajo de Althusser y Bourdieu en este tema. La unidad segunda está dedicada al estudio de la educación desde la perspectiva de Gramsci. La unidad 3 está centrada en el análisis de las teorías de la resistencia y aquí nos enfocaremos en revisar las aportaciones teóricas de Giroux. La unidad 4 está dedicada al estudio de la teoría del capital humano. Y la unidad 5, en esta unidad vamos a revisar algunos planteamientos sobre la educación realizados por autores paradigmáticos en Latinoamérica, como es el caso de Paulo Freire. En cuanto a las actividades que se te proponen, vamos a iniciar el curso con una actividad previa. Esta actividad está antes del inicio de la primera unidad. Es una actividad que tiene una función doble. Es una actividad que por un lado nos permite conocer los conocimientos con que cuentas de los autores y teorías que vamos a estudiar en el curso, y por otro lado es una invitación para que comiences a explorar generalidades sobre estos autores y que puedas ir conociendo quiénes son, cuál es su obra y, más importante aún, qué aportaron a la comprensión y explicación de las dimensiones sociales de la educación. A esta actividad vas a poder acceder dando clic en la pestaña de componentes generales. La unidad 1, como ya mencioné, estará dedicada al estudio de las teorías de la reproducción y específicamente al estudio de los aportes de Althusser y Bourdieu. Esta unidad consiste de 3 actividades que te permitirán identificar las categorías conceptuales de 2 propuestas teóricas representativas de las llamadas teorías de la reproducción en sociología de la educación. La primera actividad estará dedicada al estudio de la propuesta de un autor muy importante para la sociología de la educación y en general para la sociología, como es Bourdieu, y sus planteamientos sobre el papel de la escuela en la reproducción cultural y social. La segunda actividad estará enfocada en identificar, definir y aplicar las categorías propuestas por un autor neomarxista como es Althusser. Para esta actividad puede serte muy útil tener a la mano el glosario sobre conceptos marxistas que desarrollaste en Sociología de la Educación 1. Finalmente, en la actividad integradora podrás comparar las semejanzas y diferencias entre Althusser y Bourdieu. La unidad 2
Una vez revisados los postulados básicos de las teorías de la reproducción, lo que vamos a hacer en esta segunda unidad es agrietar esta idea y lo haremos con la ayuda de las aportaciones de un teórico muy importante para el pensamiento sociológico y político de la educación, como es Gramsci. Este autor nos recuerda una premisa básica del estudio sociológico. Las cosas, la escuela en particular, no son lo que parecen. Hay muchos estratos de significado. Y la sociología nos permite desenmascarar nuestras creencias y prejuicios sobre el mundo de lo social. Gramsci nos proporcionará una mirada diferente a las tesis de la reproducción y nos abrirá el camino para preguntarnos si acaso no es posible la transformación social. Son 2 las actividades que desarrollarás en esta unidad. La primera te permitirá identificar y definir las categorías centrales de la teoría gramsciana, ubicando aquellas categorías que te resultan más relevantes y pertinentes para pensar a la escuela. Y en la segunda actividad, que es una actividad integradora, podrás utilizar y recurrir a estas categorías clave para, con ellas, a la luz del pensamiento de Gramsci, puedas interpretar un problema educativo actual. Con esta actividad integradora podrás valorar la relevancia que tiene Gramsci para la pedagogía y cómo sus planteamientos esclarecen gran parte de lo que hoy vemos que sucede en ciertas dimensiones sociales de la educación. En la tercera unidad, darás un paso más en el cuestionamiento al papel reproductor de la escuela y a esta visión determinista de la dominación escolar, en donde los educadores y los estudiantes son sujetos pasivos de la dominación de clase. Con los planteamientos de Giroux, quien rescata los aportes de la Escuela de Frankfurt, te adentrarás en el estudio de las llamadas teorías de la resistencia, que hoy están en la base de lo que conocemos como pedagogía crítica. Para ello, en la unidad de estudio se te propone elaborar 3 actividades. En la primera, ubicarás y delimitarás el corazón de la propuesta de Giroux, la noción de resistencia. Luego, contrastarás esta teoría de la resistencia con las teorías de la reproducción a través de identificar las críticas que hace Giroux a las propuestas reproduccionistas de Bourdieu o de Althusser. Finalmente, en la actividad integradora, pondrás a prueba el potencial explicativo de las teorías de la resistencia a través del análisis de un hecho educativo actual desde la teoría de la resistencia y podrás responderte qué tan vigente resulta esta teoría, qué aspectos de la educación nos permite abordar y entender. La unidad 4 estará dedicada a la teoría del capital humano. En esta unidad revisaremos una teoría que es fundamental para la economía de la educación y para entender la relación de la educación con el sector empresarial y el mercado laboral. Esta teoría de capital humano ha sido propuesta por Schultz. Aunque en la asignatura de Economía de la Educación podrás profundizar en esta, en el curso te introducirás en su estudio y podrás incluso elaborar una crítica de sus principales postulados. En la actividad de aprendizaje 1, construirás un cuadro sinóptico sobre el capital humano que te permitirá conocer en qué consiste esta teoría y por qué su surgimiento marcó un giro en la forma de pensar la relación entre la economía y la educación. En la actividad 2 de aprendizaje, vas a elaborar una crítica a la teoría de Schultz y para ello será de gran utilidad revisar el trabajo crítico de autores como Ángel Pescador, cuyo texto encontrarás en la antología. La actividad de aprendizaje 3 te permitirá analizar la presencia de las premisas de la teoría de capital humano en una política educativa de corte empresarial que tú misma verás que es bastante común de encontrar en muchos discursos educativos actuales. Finalmente, en la actividad integradora, que es un foro, intercambiarás opiniones con tus compañeros, tomando una postura sobre la vinculación entre educación, crecimiento económico y bienestar social. La idea de esta actividad integradora es que puedas dialogar con tus compañeros de grupo y sostener con argumentos cómo consideras que es la relación entre estas 3 variables.
La unidad 5 es una unidad con la que cerraremos el curso. Y el autor que abordaremos es un muy famoso representante de la pedagogía crítica en América Latina, Paulo Freire. En la primera actividad, elaborarás un mapa conceptual que te servirá para ubicar, definir y comprender los elementos conceptuales de la propuesta de Freire. Y con este mapa en mano, podrás finalmente participar en un foro de discusión, que es la actividad integradora de la unidad, para discutir colectivamente la vigencia de las ideas freireanas para la educación superior. Con este foro finalizamos el curso. En cuanto a la asignatura general, suelen haber dos preguntas frecuentes. La primera de ellas es: ¿cuál es la forma de trabajo y cuáles son las fechas de entrega? Esta información la puedes consultar en cualquier momento en el foro general de la asignatura. Este foro se encuentra en la pestaña de componentes generales que puedes desplegar en el menú de la izquierda, y ahí en este foro encontrarás también el enlace a la antología con las lecturas del curso. Otra pregunta que seguro te estarás haciendo es la de si hay algún formato específico de entrega para las actividades. En el curso a mi cargo no lo hay como tal. Hay flexibilidad y libertad para la creatividad, pero todas las tareas deben apegarse a lo que se indica en las instrucciones publicadas en la plataforma. Esto es, deben siempre responder a lo solicitado. Si hay dudas sobre estas instrucciones que no queden claras, puedes consultarme ahí mismo en la plataforma a través del mensajero o bien por cualquiera de los canales que tenemos abiertos para estar en comunicación permanente. Ahora bien, estas instrucciones muchas veces dan por hecho que ustedes presentarán los escritos con una estructura mínima que corresponda al tipo de trabajo solicitado. Los ensayos generalmente llevan una estructura tipo introducción, desarrollo, conclusión. En el caso, por ejemplo, de tareas que consisten en la entrega de tablas, mapas conceptuales o cuadros sinópticos o tipos similares de organizadores gráficos de la información, aunque el centro de este tipo de tareas es el contenido y la forma en que se presenta y se organiza la información, siempre atendiendo a que ésta debe comunicar en su conjunto el sentido de la propuesta de los autores que estamos analizando, es importante que acompañes este organizador, tabla, mapa conceptual o cuadro con alguna breve conclusión o reflexión personal en la que expreses lo que te aportó el desarrollo de dicha actividad o los puntos más relevantes que encontraste al elaborarla. Esto no se indica, casi nunca se indica en las instrucciones de estas tareas, pero sí se valora en la revisión junto con la entrega oportuna de tu actividad. Y como ya sabes, algo que no puede faltar en tus entregas es el apartado de las referencias bibliográficas que has consultado. Y estas referencias deben siempre seguir algún formato académico de citación, como puede ser el caso del formato APA. Y otro aspecto que es importante considerar es que todas tus actividades deben de incluir el apartado de datos personales, no necesariamente contenidos en una portada. La portada es optativa, pero tu texto sí debe contener en algún lado tu nombre completo, grupo, la fecha de entrega, entre otros datos que permitan identificarte como autor o como autora de este trabajo. Prácticamente toda la información sobre el curso, las formas de trabajar, los criterios de evaluación y demás información sobre la asignatura la podrás consultar en la plataforma Moodle, en donde trabajaremos esta materia. Pero si hay algo que no quede claro, me puedes consultar con toda confianza. Yo estaré detrás de la plataforma dando seguimiento a tus avances. Finalmente, y antes de cerrar este video, quiero recordarte algunas cosas. Primero que nada, que en esta modalidad tú eres el principal responsable de tu aprendizaje. Tú eres quien se plantea las metas específicas día con día, semana a semana, semestre a semestre, para lograr un objetivo de vida como estudiante universitario, que es culminar con éxito tus estudios de licenciatura.
Los límites en tus aprendizajes los pones tú mismo. Cuentas con mi apoyo en todo momento y mis datos de contacto y las formas de mantenernos comunicados ya te las hice llegar en el correo de bienvenida que recibiste. Agradezco muchísimo tu atención a este video y estamos conectados.